Bienvenidos a nuestro canal de inmigración. Yo soy el abogado Luis Alberto Guerra, abogado experto en leyes de inmigración. Soy parte del bufete Guerra Sáenz y estamos localizados en el sur, en el estado de la Florida, y atendemos a clientes en todos los Estados Unidos y en el exterior. El tema de hoy es muy interesante. Si estás listo para cruzar la frontera de los Estados Unidos y vas a solicitar asilo, debes de saber estos 3 últimos cambios de la administración del presidente Biden. La administración del presidente Biden ha anunciado hace poco cambios en las leyes en los procesos de asilo en los Estados Unidos. Esto lo han hecho para que ya no hayan tantos casos de deportación. Sabemos que hay 1.7 millones de casos demorados, estancados en las cortes de inmigración, y también para acelerar los casos de asilo, que actualmente se demoran 3 o 4 años. El primer cambio es el cambio en la entrevista del miedo creíble. Las personas sujetas a deportaciones expeditas, no todas las personas, solo las que están sujetas a deportaciones expeditas, que expresen un temor de persecución o tortura, pueden tener la oportunidad de una entrevista de miedo creíble. Actualmente los oficiales aprueban una entrevista si la persona demuestra miedo creíble a persecución o una probabilidad razonable de persecución o una probabilidad razonable de tortura. Ahora el cambio es que solo aprobarán aquellas solicitudes de personas que puedan demostrar miedo creíble o miedo creíble de persecución o tortura. El oficial de asilo tendrá la discreción de enviar un caso directamente donde un juez de inmigración sin la necesidad de tener una entrevista del miedo creíble. Si la entrevista sale positiva, el caso será referido a la unidad de asilo y no a un juez de inmigración. Si la entrevista es negativa, el refugiado podrá evaluar una reconsideración frente a un juez, y el refugiado también tendrá 7 días para hacer una enmienda a su declaración de miedo creíble. El segundo cambio es que los oficiales de la oficina de asilo van a empezar a revisar las solicitudes de asilo en primera instancia para personas que están ingresando por la frontera de los Estados Unidos. Una vez que la entrevista del miedo creíble ha sido aprobada, una entrevista positiva, el caso va a ser referido a la unidad de asilo, a un oficial de la Oficina de Inmigración USCIS entrenado para revisar asilos. Antes no era así. Antes dejaban a la persona esperar un tiempo y el caso iba de frente a donde un juez de inmigración. Ahora no, ahora van a tener a un oficial de asilo que ha hecho muchas revisiones de asilo y va a poder hacer una determinación más rápida y más efectiva si la persona amerita un asilo o no. Esta entrevista va a tener el nombre de entrevista de mérito de asilo, Asylum Marriage Interview. Ahora los casos de asilo van a ser revisados mucho más rápido. Las entrevistas de asilo van a ser programadas de 21 a 45 días.
esto es una gran diferencia porque actualmente para uno tener una entrevista de asilo se demoran meses y hasta años para poder ver a un juez de inmigración. Ahora, como no va a haber un juez de inmigración en primera instancia, van a ver al oficial de inmigración de 21 a 45 días. Ahora, si el caso es negado por el oficial de inmigración, el caso va a ser derivado al juez de inmigración, donde la persona va a tener, el refugiado, una nueva instancia para presentar más pruebas frente al juez. La gran ventaja para muchas personas es que no van a tener que esperar tanto. Sus casos de asilo van a ser adjudicados muy rápidamente. Lo negativo es que las personas que vienen de otros países buscando refugio en los Estados Unidos no tienen todas las pruebas con ellos, no tienen todos los documentos, las fotos, las declaraciones, los reportes de derechos humanos, y entonces eso se le va a hacer muy difícil porque ya apenas llegan a los 21 días, 41 días, 45 días, van a tener que presentar su caso con el oficial. Y si este se los niega, van a tener que ver a un juez de inmigración, en donde una deportación va a ser prácticamente inminente. Tercer cambio, la declaración que se hace en la entrevista del miedo creíble va a tener una mayor importancia. Hasta hace poco, la declaración que se hace en una entrevista del miedo creíble era rápida y generalmente el refugiado tenía que esperar unos meses, ya sea detenido en las cárceles de inmigración o ya sea a través fuera en una corte de inmigración porque lo han dejado salir bajo fianza o a lo mejor bajo un parol o bajo una libertad de palabra, y tenían que esperar meses o años antes de presentar sus casos. Ahora no. Ahora la entrevista y la declaración que se hace en la entrevista del miedo creíble va a ser la base prácticamente para el caso de asilo. Entonces, si usted no tiene todos los hechos, todas las circunstancias, todas las pruebas de persecución en su declaración, va a ser muy difícil más adelante enmendarlo. Ahora, solo van a dar 7 días para dar una enmienda. Va a ser algo muy difícil y es por eso que recomendamos que tengan a un abogado experto en inmigración ayudándolos en sus procesos de asilo desde el principio. Actualmente es un poco relajado, la gente ingresa por la frontera, pasan su entrevista del miedo creíble, después a veces los dejan salir y después esperan años hasta conseguir un abogado para recién establecer la estrategia para la defensa de un caso de asilo. Ahora no, ahora van a tener que estar listos desde el principio. Aconsejamos, si van a venir por la frontera y saben que vienen a buscar un refugio, un asilo en los Estados Unidos, van a tener que hablar con un abogado antes de cruzar la frontera y, si es posible, el abogado tiene que tener toda la documentación que soporte ese asilo desde antes de que ustedes ingresen. Gracias por visitar nuestro canal de inmigración. Si les gustó este video, por favor compártanlo, dejen sus mensajes, háganos sus preguntas y también suscríbanse. Ahora, aprovecho esta oportunidad para invitarlos todos los miércoles a las 9 de la noche en nuestro programa semanal El Cafecito de Inmigración, en donde mi esposa Olga Guerra y este pechito damos las noticias de inmigración y contestamos preguntas al aire. Nos vemos la próxima semana.